Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar en otro momento esta grabación. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 3, hoy vamos a estudiar la Mishnah séptima y vamos a recorrer juntos las enseñanzas que trae esta Mishnah, que trae cosas que, como todo este libro, son absolutamente aplicables a la vida de todos y cada uno de nosotros. Permítanme compartirles la pantalla y ya empezamos directamente. Muy bien, les decía que estamos en el capítulo 3, vamos a ver la Mishnah número 7, vamos avanzando. Eh, es una Mishnah conocida que dice así: Rabí Elazar de Bartota dijo, dale a él lo que es suyo, pues tú y todo lo que es tuyo es de él. Y así fue dicho por David Amelech está hablando, pues todo es de ti y de lo tuyo tenemos dado. Rabí Jacob dijo, quien anda por el camino y estudia la Torá e interrumpe su estudio y observa cuán hermoso es ese árbol, cuán hermoso es ese surco, hay una S de más ahí, es considerado por las escrituras como si fuera culpable de un pecado mortal. Entonces, esta Mishnah claramente la podemos dividir en dos, como diría Lelutier, la primera parte y la segunda. La primera parte está hablando de una actitud que tenemos que tener frente a los dones y frente a los recursos materiales y espirituales que tenemos. Es decir, lo que está diciendo la Mishnah es que la persona no se confunda, que cuando está dando algo y que no pensemos únicamente en términos materiales. En términos materiales también, pero cuando una persona está dando algo, que no piense que está dando algo de él, sino lo que está diciendo la Mishnah es que lo que todos nosotros, cuando interactuamos con los demás y damos cosas, y también cuando recibimos, se puede estudiar también así, en definitiva, no estamos dando nada que sea nuestro, puro. Y ahora vamos a profundizar un poquito este concepto. La segunda parte de la Mishnah habla de cuál es la actitud de una persona que está estudiando Torah, ¿no? Parecería que viene a marcar el terreno y lo marca bien fuerte y dice, una persona que está por el camino y está estudiando Torah, pero interrumpe para decir qué lindo es ese árbol o qué lindo es ese camino o ese surco o ese paisaje o esa casa, cada uno le puede poner, digamos, el accidente topográfico que más le llame la atención. Y ahí aparentemente es una advertencia, pero muy fuerte, ¿no? Termina diciendo, es como si fuera culpable de un pecado mortal. Pará, lo único que hizo fue interrumpir y decir qué lindo árbol, qué linda montaña, qué lindo río. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan grave? ¿Por qué lo pone acá como si fuera, como dijimos, culpable de un pecado mortal? Vamos a estudiar un poquitito esta Mishnah, vamos a ir desarmándola de a poco y empieza diciendo, empezamos entendiendo primero un poquito de biografía y saber quién es, algo del personaje que la enunció. Este Rabí Elazar era el hijo de Rabí Yehudá, que fue alumno de Rabí Yoshua, o sea, de Rabí Yoshua ben Hananiah, y también fue alumno de Rabí Akiva. O sea, estamos hablando de gigantes espirituales, gigantes que vivieron lo más probable en la época, en los últimos años del segundo Beit HaMikdash y vivieron también, digamos, con la época de la destrucción y el periodo que vino después de la destrucción. Y, y él, digamos, está diciendo acá cuando estás dando, entonces hay algunos comentaristas que dicen, mira, él cuando está hablando de dar acá en este contexto y más el nombre de él, lo pone a cuando la persona le da algo especialmente a los pobres. Es lo que está diciendo, mira, cuando vos estás dando, en realidad dice, dale a él lo que es suyo, pues todo lo que es tuyo es de él. Entonces, ¿de quién está hablando? Dicen los comentaristas. Dicen, bueno, está hablando, te está dando una recomendación de cuál es la actitud que vos tenés que tener cuando vos le estás dando en supuestamente un pobre.
te está dando, mira, no le estás dando nada que sea 100% tuyo, sino que lo que estás dando, en definitiva, es de él con mayúscula porque es de Hashem. Deje este concepto en un costado porque lo vamos a seguir viendo. Yo quiero seguir todavía dándoles un poquito de referencias en relación a este Rab que enuncia esta Mishnah. Y hay en la Gemara, en el Tratado Ta'anit, de la página 24, relata dos historias muy particulares. Una dice que, ustedes saben que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hubieron los que se llamaban, los que se siguen llamando los shlihim, son los emisarios, que van a juntar plata para distintas causas. Muchas veces van a juntar para mantener yeshivot, otras veces se van a juntar. Siempre funcionó así. El esquema siempre fue que de un lugar, de una ciudad iban a otra y de esa otra iban a la primera, pero siempre funcionó como un ida y vuelta, ¿no? Como una, este, como una realidad, digamos, que es tan antigua como tal vez el pueblo judío, que bueno, que a veces si en un pueblo, en una ciudad, no estaban los recursos para resolver un problema, iban a pedir ayuda de los hermanos Yehudim de otra ciudad. Y así iban y venían. Entonces, la Gemara relata ahí que eh, cuando venían los que juntaban plata y lo veían a Rabí Elazar ben Bartota, o de Bartota, perdón, dicen que los que venían a juntar plata se escapaban. Habitualmente podríamos pensar que los potenciales donantes se traten de escapar, pero acá estamos hablando de los recaudadores se terminaban escapando. ¿Por qué? Sí, porque ya sabían que él era una persona que no tenía límite y si se enteraba, digamos, de una causa importante, de una causa noble, él iba a dar todo lo que tenía a su alcance como para colaborar con la causa y digamos, no tenía medida su capacidad de dar era absolutamente desproporcionada con su, digamos, con su respaldo. Alguien puede decir, bueno, si tiene 100, que de 10 o que de 20, hay inclusive a la JOT cuánto uno puede dar, pero nunca la Torá, nunca se le va a pedir a una persona que si tiene 100, que de los 100, si es todo lo que tiene. Por cuanto que Rabí Elazar actuaba de esa manera, los mismos recaudadores que venían a juntar, cuando lo veían se trataban de escapar. ¿Por qué? Porque sabían que no lo querían poner a él en esa situación donde su sensibilidad lo iba a hacer, digamos, entregar todo lo que tenía. Y ahí trae la Gemara, trae una historia donde una vez él estaba en el mercado comprando algunas cosas para el casamiento de su propia hija. Y que sí, en un momento vio que había uno de estos habitualmente, vamos a llamarlos en castellano, recaudadores, en hebreo la palabra es más linda, que son shlihim, son emisarios, son gente que va en general a juntar para alguna causa en nombre de otros, no es que están juntando para ellos mismos, a veces puede ser que junten para ellos, pero es ahí la Gemara que había unos shlihim que de vuelta, cuando lo vieron, trataron de irse, pero él los ubicó y les preguntó qué estaban haciendo, digamos, qué los traía a su pueblo. Entonces ellos le dijeron, le tuvieron que decir que estaban juntando para casar a dos chicas huérfanas. Ustedes saben que es una mitzvah súper elevada, ayudar a casar a una novia en general, y una novia que lamentablemente no tenga, digamos, no tenga a su papá o a su mamá o a uno de ellos como para ayudarla, la mitzvah es todavía más elevada. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la humanidad siempre fue difícil para los hijos casarse sin la ayuda de los padres y ahora en este caso, sin siquiera la presencia de los padres es todavía más difícil o tal vez casi imposible. Entonces es una mitzvah muy elevada ayudar a casar a una novia, tal es así, dicho sea de paso, que es uno de los motivos por los cuales hasta se puede vender el Sefer Torah que hay en un Beta Knesset. Es decir, si un templo tiene un Sefer Torah y hay una parejita que se tiene que casar y no tienen los fondos y entre los, digamos, participantes del templo no pueden juntar la plata porque no lo tienen la necesaria para que ellos puedan casarse, muy bien dice la halajá, vendan el Sefer Torah y que la pareja se case. ¿Qué significa? Mismo que es un Beta Knesset, es un templo, se quedan sin Sefer Torah, pero la pareja se tiene que casar. Esto para que entendamos
la verdadera importancia de esta mitzvah. Entonces, ¿cómo es la historia? Es que vienen estos recaudadores, llamémoslos, es una palabra un poco fea y fuerte, pero llamémoslos así, en castellano, le terminan comentando que sí, que estaban juntando para unas chicas que se querían casar y que no tenían padres. Entonces, él que hizo, agarró, eh, hizo un juramento, digamos, un juramento eh, de acuerdo, ustedes saben que los juramentos, de acuerdo a la halajá, también tienen una forma de ser enunciados. Ahora nosotros no usamos esos juramentos, pero es un juramento, digamos, no lo hizo en el nombre de Hashem, pero lo hizo en el nombre de las ofrendas que se ofrecían en el Beit HaMikdash, como diciendo, le dio una entidad fuerte a su juramento, no es que dijo palabras de la boca para afuera nada más. Y él dijo, bueno, esta mitzvah que se me presentó es mucho más importante que casar a mi propia hija. ¿Y qué hizo? Les dio simplemente todo lo que tenía. Eso es lo que hizo, les dio todo lo que tenía. Y lo único que le quedó, con lo único que le quedó, compró un poquitito de trigo. Llegó a su casa, la hija y la esposa estaban esperando, por supuesto, que él traiga las cosas que había ido a comprar como, digamos, preparación para la boda de la hija. Él llegó a la casa y puso ese trigo en una especie de depósito que tenía en el granero. Y ahí está la historia. La esposa, sin saber lo que había pasado, pensó que el marido había ido y había puesto en el depósito las cosas que había comprado. Entonces le dijo a la hija, anda y fíjate en el depósito qué es lo que te compró papá para tu casamiento. La chica fue y cuando quiso abrir el depósito estaba absolutamente rebalsado de granos de trigo. Y bueno, evidentemente fue un milagro. Entonces la hija lo llama al padre, le dice, vení a ver el milagro que hizo Hashem. Hashem te ama, le dijo. Vení a ver el milagro que te hizo Hashem. Y él, además, digamos, de ponerse, por un lado, contento, hizo algo que tal vez para la mayoría de nosotros es impensado. Le dijo a la hija, está todo muy lindo, está todo muy bien, pero te prohíbo que vos tengas usufructo de ese trigo. ¿Qué quiso? La inhabilitó a ella, digamos, para tener, como les decía, usufructo de ese trigo, le dijo que solo podía usar en la misma proporción que puede usar un pobre. Ustedes saben que los pobres tienen derecho a usar ciertos porcentajes de la cosecha, y eso es lo que le habilitó. No le habilitó a usar el total de la cosecha. Acá también hay un matiz, donde él no quiso, digamos, no quiso tener usufructo, no quiso utilizar, o que ni siquiera que la hija utilice algo que había venido de manera, entre comillas, sobrenatural, algo que era la bendición de Hashem. Esto es simplemente como una especie de respaldo, digamos, histórico para que sepamos de quién estamos hablando, ¿no? O mejor dicho, quién es el que nos está hablando. Esta persona que tenía esa capacidad de dar, esta persona que tenía esa capacidad de recibir también, que podía ver la mano de Hashem, digamos, para un lado y para el otro, cuando le tocaba dar y cuando le tocaba recibir, que lo manejaba con santidad y que lo cuidaba bien y te dice, bueno, muy bien, cuando vos estés dando, sabé que todo lo que estás dando es de Él. Entonces, yo quiero, digamos, quiero detenerme un poquitito. Acá le está hablando del concepto de dar. Y yo quiero profundizar en una idea que alguna vez la estudiamos, pero hoy quiero verla más de adentro, ¿no? Porque está hablando del concepto de dar, donde cuando uno da, definitivamente hay uno que da y hay uno que recibe. Entonces, nosotros sabemos que en general, cuando hacemos una mitzvah, decimos una bendición. Siempre cuando hacemos una mitzvah, en general tenemos bendiciones antes y muchas veces también tenemos una bendición después de haber hecho la mitzvah. Hace poquito, digamos, estudiamos todo el concepto de las bendiciones cuando uno come y entendimos qué es lo que estaba pasando. Entonces, la bendición que uno hace antes de comer y la bendición que uno hace después de comer y cuál era el sentido. Eh,
digamos, hay muchas explicaciones de por qué hacemos esas bendiciones. Algunas de las bendiciones, una explicación muy linda que trae un comentarista sobre el Talmud, que se llama el Ritva, él dice que el sentido de cuando que hacemos la bendición es que para asegurarnos que lo que estamos haciendo, cualquiera esta sea la mitzvah, como que lo estamos haciendo simplemente porque Hashem lo ordenó, como que lo estamos haciendo por el sentido más puro, o que por lo menos intentamos hacerlo por el sentido más puro. Esa es la idea de, digamos, nombrar a Hashem antes de hacer una acción que Hashem nos pidió. Que estamos tratando de reforzar es la idea que, mira, no solo lo hago porque me parece que está bien, no solo lo hago porque socialmente está aceptado, no solo lo hago porque a mi cerebro y a mi idea, digamos, de valores y de lo que está bien y de lo que está mal me cierra, sino lo hago también porque ayer me lo pidió. Esa es una idea, es un concepto que no lo vimos cuando estudiamos las Berajot, pero es un concepto también para tener presente cuando uno hace mitzvot. Porque ustedes saben que hay un mundo de diferencia. Dos personas ayudan a otra, digamos, como en esta imagen que estoy poniendo, económicamente. Las dos ayudan. Una la ayuda porque, digamos, le parte el corazón ver la situación desesperante de la otra. La otra también la ayuda, y la ayuda, si quieren, para seguir el ejemplo, en la misma medida. Pero además la ayuda porque es una mitzvah, porque Hashem comandó, perdón, que actuemos de esa manera para con el prójimo. Hay un mundo de diferencia entre los dos. Los dos están haciendo lo mismo, los dos están poniendo la misma moneda o el mismo billete, pero uno lo hizo, digamos, con una impronta de, digamos, absolutamente espiritual. La otra lo hizo con una impronta de sensibilidad que tal vez la misma situación en otro contexto no le despierta ninguna sensibilidad y no lo haga. La primera, la que lo hizo, digamos, teniendo presente esa idea de que hay una mitzvah de Hashem atrás de todo esto, muy bien, les puedo asegurar que está a años luz de distancia de la otra que lo hizo simplemente porque es algo que le parece bien, porque es algo que le parece razonable, porque es algo que le parece socialmente adecuado, en fin, cada uno que le busque el motivo que se le ocurra. Entonces, primera idea de las bendiciones antes de hacer las mitzvot es que estamos tratando de ubicarnos, de perfilarnos como corresponde en relación a esa mitzvah. La estamos tratando de hacer desde una óptica de una digamos, de una obediencia hacia un pedido de Hashem, independientemente de todo el resto de las cosas que mencioné antes que tienen que ver con nuestra educación, con nuestra percepción, con nuestro estado de ánimo, con nuestras ganas o con nuestro sentido del humor. Eh, hay una curiosidad en todo esto. No para todas las mitzvot tenemos siempre una bendición. Y ustedes saben que la mitzvah de Tzedakah es una mitzvah súper importante, ¿no? La mitzvah de ayudar al prójimo es una mitzvah súper importante. Y yo quiero compartir con ustedes algunas fuentes talmúdicas digamos, que en alguna medida nos ayudan a entender la verdadera dimensión de esta mitzvah. Por ejemplo, en el tratado, pero en el tratado de Jerusalén, en el Yerushalmi, no el de Babli, no el hecho en Babilonia, sino el hecho en Jerusalén, en el tratado PA, ahí nomás, al principio de todo, dice, la tzedaká y los actos de bondad son equivalentes a todas las mitzvot de la Torá. ¿Ok? Otra Gemara en el tratado Sukkah, ahora sí, del Talmud Babli, la página 49, dice, mayor es la tzedaká que todas las ofrendas juntas. En otra fuente que es el Midrash Sutá dice, si todas las personas que vivieron en la generación del diluvio y la gente de Sodoma hubieran dado tzedaká, no hubieran perecido. ¿Qué está diciendo? En dos de las generaciones donde hubieron destrucciones así fuertes, una fue la del diluvio y otra fue la de Sodoma, donde se destruyó, digamos, toda la ciudad completa, que de ahí quedó
lo único que quedó como recuerdo de eso es donde tenemos hoy el Mar Muerto, que es el lugar casualmente, o mejor dicho, casualmente entre cuádruples comillas, el lugar más bajo de la Tierra. Quedó el lugar más bajo de la Tierra. ¿Por qué? Por todas las actitudes que a su vez eran bajas que tenían ellos. Y acá lo que dice es que si ellos, a pesar de que eran súper bajos y a pesar de que sabemos que la generación del diluvio, toda la promiscuidad y todo, digamos, el desinterés por la propiedad ajena y por todo lo que tenga que ver con el otro, reinaba en ese momento. Y aún así dice, si ellos hubiesen ocupado un poquitito de tzedaká o en actos de bondad, eso, los que se hubiesen ocupado no hubiesen muerto. Otra fuente más, también en el Midrash de un libro que se llama Tana de Beliau, atribuido a Eliyahu Nabí mismo, dice, grande es la tzedaká porque desde el día en que el mundo fue creado hasta este día, el mundo se sostiene sobre la tzedaká. Lo que está diciendo él es, a diferencia de lo que dice, en realidad no es a diferencia, el Pirkei Avot estudiamos hace un tiempo, trae otra opinión, donde dice, el Pirkei Avot dice sobre tres pilares se sostiene el mundo, ¿no? A la Torá, ve a la Bodá, ve al Gemilut Hasadim, se sostiene sobre la Torá, sobre el estudio de la Torá, sobre, digamos, el servicio divino y sobre los actos de bondad. Acá en este otro libro dice, mira, es la Tzedaká lo que terminó sosteniendo el mundo, ¿no? Fíjense la importancia de Tzedaká. Entonces, la pregunta tal vez un poco obvia, ya la dejé picando, es si es tan importante esta mitzvah y estamos diciendo todas estas, estamos citando todas estas fuentes talmúdicas y midrashicas de la importancia que tiene y a qué equivale, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una verajá? ¿Por qué no hacemos una bendición antes de darse de acá? Dicen que los grandes sabios de la Torá han sugerido muchas razones a lo largo de la historia acerca de por qué no se recita ninguna bendición antes de darse de acá. Yo quiero compartir con ustedes algunos motivos. Vamos a ver. La primera que quiero compartir está, digamos, enunciada la explicación en su momento por el Rashba, que fue también un rishon, un gigante que vivió en los años 1200, y él dijo, cualquier mitzvah que no esté completamente en manos de la persona, no hacemos una bendición. ¿Qué significa? Vos acá, para darse de acá, necesitas, en esta imagen, ¿no? Porque alguien me va a poder decir, bueno, vos podés darse de acá y poner una alcancía. Bueno, está bien, pero estamos tratando de estudiar este concepto donde hay un dador y hay un receptor en simultáneo. Hoy tenemos medios modernos que vos podés hacerle una transferencia o podrías hacer, donar a una institución, en fin, hay otras dinámicas. Pero acompáñenme en esta línea de pensamiento. Y lo que dice es que para que se cierre el círculo, hace falta que haya un dador y hace falta que haya un receptor. Entonces, como el dador no está seguro y no, digamos, no tiene certeza de que el otro va a aceptar, digamos, la tzedaká, entonces no decimos una bendición. Y permítanme, creo que todos nosotros vamos a coincidir que más de una vez nos encontramos en una situación donde alguien quiso ayudar a otro y el otro le dice, no, mira, muchas gracias, me arreglo, si necesito te digo y por ahora paso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque hasta hay un tema lógico un poco sutil, es que si la persona dijo una bendición y el otro no le aceptó la tzedaká, acá hubiese estado, digamos, frente a una situación de lo que se llama verajale batalá, que dijo una bendición absolutamente en vano, ¿no? Y esto puede ser lo mismo, se puede aplicar a una mitzvah como puede ser visitar, por ejemplo, un enfermo, porque también es una mitzvah súper elevada. El Talmud mismo dice que le saca a la 60 ava parte de su enfermedad, de sus dolencias, y tampoco decimos una bendición. Bueno, porque también puede pasar lo mismo, que vos estás yendo a visitar a un enfermo y al final cuando llegaste digan, mirá, está descansando, no entres, o no te quiere recibir ahora, o están los enfermeros, los médicos, en fin. Puede darse una situación donde no está absolutamente en tus manos el poder completar la mitzvah. Y otro ejemplo que traen acá es que también frente a alguien que quiere devolver un objeto perdido o está intentando devolver un objeto perdido, ustedes saben que es una mitzvah, se llama Hashavat Ha'avedah, devolver algo perdido, devolvérselo a sus dueños.
Bueno, pero no está en sus manos terminar de encontrarlos o, digamos, que sean los dueños genuinos o que inclusive lo terminen aceptando. En fin, pueden darse un montón de circunstancias que la persona puede tener las mejores intenciones, pero puede no llegar a terminar, digamos, de configurar la mitzvah completa. Entonces, estamos entendiendo una explicación de por qué no hacemos una bendición cuando damos tzedakah. Vamos a ir a otra. El rabino Eleazar de Worms, él también vivió en los años 1100, entre 1100 y 1238, 1176 y 1238. Es el que escribió un libro clásico, un rishon, que se llama El Rokeach. Él escribió un libro clásico que es uno de los primeros libros que analiza la Amidá y comenta la Amidá, un libro muy importante. Y él dice que ¿sabes por qué no se hace una bendición? Él dice, porque esto es algo que es lógico. Si hay una persona que está, digamos, necesitada y vos tenés, pone la plata y termina. No hay tanto. Digamos, esto es una cuestión hasta social, es una cosa lógica. Dice, inclusive, fíjate, dice él, que otros pueblos también tienen, digamos, esta figura digamos, de la caridad y de ayudar uno a otro y de la solidaridad. Entonces dice, teniendo en cuenta eso, eh, digamos, no haría falta hacer una mitzvah, hacer una bendición para esta mitzvah, porque desde ese punto de vista no es nada tan grandioso, porque al fin y al cabo lo hacen todos los pueblos y lo terminan haciendo los demás también. Entonces, digamos, no, él entiende que a partir de que es algo que ya se masificó, no hay acá ninguna gran santificación de nada. Entonces dice, no se termina recitando ninguna bendición porque es algo igual o equiparable a lo que hacen otros pueblos. Hay otro comentario o comentarista que quiero compartir con ustedes, que es de un rab que se llamaba David Ben Yosef Abudaram, que vivió a mediados del siglo XIV, que él trae una explicación para mí, una de las más fuertes de todas, y que lo que le está diciendo mira, cuando hay una persona que está dando y hay uno que está recibiendo, dice, no pierdas de vista que hay alguien que está sufriendo. Dice, y cuando hay alguien que está sufriendo, no hacemos ninguna verajá, no hacemos ninguna bendición. Si hay alguien que la está pasando mal, no hacemos bendiciones. Aunque sea una mitzvah de la Torá, y aunque sea súper elevada, y aunque la comparen con los sacrificios, y aunque hubiese salvado a la generación del diluvio y a la de Sodoma y Gomorra, pese a todas las barbaridades que hacían, digamos, y entendiendo toda la fuerza y el poder que tienen. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que está sufriendo. Entonces, si hay alguien que está sufriendo, mete la mano en el bolsillo, ayúdalo y cállate la boca. No hay bendición acá, porque entre comillas parecería como que no hay nada que celebrar. Es una explicación muy fuerte y él lo que termina diciendo es que el que recibe se siente muy avergonzado en general por tener que recibir. Preferiría no estar recibiendo de nadie. La realidad de las cosas es que cualquiera, hasta miren, si quieren lo podemos llevar, podemos subir la apuesta, hasta aquel que se hizo el vivo, vamos a decir algo, aquel que se hizo el vivo y está pidiendo y no necesita, yo les puedo asegurar que ese también preferiría recibir de otra manera y no teniendo que hacerse el vivo y terminar recibiendo de la mano de otro. Entonces, acá lo que está diciendo es, mira, no perdamos de vista este norte. No se hace una bendición porque hay alguien que está sufriendo. Un poco la dejé pasar acá también, que hay otros comentaristas que dicen que no hacemos bendición justamente por cuenta y orden de los tramposos. ¿Qué significa? Los tramposos son un problema, pero en general todos nosotros creo que nos enojamos cuando nos enteramos de alguien que pide y supuestamente lo necesita, o de alguien que pide, digamos, y no lo piensen solamente cuando pide así en términos de abrir la mano y pedir que le den plata, imagínenselo
en los contextos modernos, ¿no? El ejemplo podría ser aquella persona que pide una beca y no la necesita, aquella persona que, digamos, utiliza fondos comunitarios pudiendo arreglárselas o apretarse un poquitito y usarlos y arreglarse solo, que van a encontrar de las dos cosas. Van a encontrar de las dos cosas, Baruch Hashem. Van a encontrar lamentablemente algunos que son los supuestamente vivos, que se abusan o que, digamos, les gusta aparecer como más pobrecitos de lo que realmente son. Y van a encontrar también de aquellos que, siendo verdaderamente pobrecitos, se esfuerzan y, digamos, se apretan y tratan de capear el temporal sin molestar y sin de usar los fondos comunitarios. Yo creo que en algún shur lo dije ya, pero como estamos estudiando este concepto lo voy a repetir. Hay una Gemara muy fuerte que dice, digamos, las dos cosas. Dice, aquel que se abusa, digamos, aquel que pudiendo arreglárselas, termina haciendo usufructo de los fondos comunitarios, dice, no se va de este mundo sin no tener que necesitar de esos fondos de verdad. Vamos de vuelta. Aquel que se abusa, se hace el vivo, entre comillas, y utiliza los fondos comunitarios sin necesidad, es decir, se podría haber arreglado privándose tal vez de alguna cosa superflua que tenía en su vida. Bueno, dice el Talmud, dice, esa persona que no piense que se hizo el vivo, que no piense que alguien le condonó una deuda o le regaló algo, dice, esa persona no se va a ir de este mundo sin necesitar de verdad asistencia de los fondos comunitarios. Pero también lo dice para el otro lado el Talmud. El Talmud dice, ahora bien, dice aquel que necesitando de los fondos comunitarios se apretó, como dice el Talmud, dice que haga su Shabbat como un día de Hol. Ustedes saben que en Shabbat la idea es comer comidas más importantes y tomar bebidas más importantes. Y el Talmud dice, mira, ¿sabes qué? Hacé que tu Shabbat sea como un día de semana. ¿Qué significa? Comer la comida común que comes un día de semana, que no haya grandes manjares en tu mesa, pero no uses de los fondos comunitarios, ¿no? Es la recomendación del Talmud. Es decir, para que quede claro, no hay ningún problema con usar los fondos comunitarios, porque para eso están, para que si Hasu Shalom, una persona está pasando un momento difícil y en la historia de la vida de las personas sabemos que hay son, digamos, son ciclos. Bueno, si hay un momento que la persona necesita, para eso está el fondo. Pero lo que dice el Talmud es todavía contrarresta la opinión fuerte que dije recién. Dice, si hay una persona que necesitando los fondos comunitarios se apretó y no los usó, dice, no se va a ir de este mundo sin ser donante de ese fondo comunitario. ¿Se entendió? Entonces, en esta dirección vienen los comentaristas y dan otra explicación. Dicen, miren, tenemos un problema acá. Podemos estar dándole a alguien que en realidad no se lo merecía, dándole una causa que en realidad no era tan importante o no era tan pura o no era tan digna. Entonces al final vas a terminar, digamos, diciendo una bendición por algo que acá no hay ninguna mitzvah involucrada, porque vos supuestamente estás ayudando a alguien que en definitiva no lo necesitaba o a una causa que no era tal porque había manejos, digamos, medios turbios por detrás. Entonces estamos tratando de entender los motivos por los cuales no decimos bendiciones o no decimos una bendición cuando hacemos la mitzvah de Tzedakah. Entendimos la importancia que tiene y fuimos viendo varios motivos. Los repasamos un segundo. Vimos porque el primero de todos, ¿cuál fue? Es que no está totalmente en las manos de la persona, sino que hace falta que haya otro que cierre el círculo. Como no tenemos garantía de que va a aceptar y que va a cerrar el círculo, no decimos bendición. La segunda explicación que dimos es que es una mitzvah que está muy relacionada con el sentido común. Otros pueblos la hacen. En definitiva no es algo tan elevado, es algo que lo hace todo el mundo. Entonces, al fin y al cabo, no hay ninguna mitzvah. La tercera explicación que dimos es que cuando hay alguien que está dando es porque hay alguien que lo necesita, y cuando hay alguien que lo necesita, esa persona que necesita sufre, él le encantaría no tener que recibir de nadie. Entonces, si hay alguien que está sufriendo, no decimos ninguna bendición. La última explicación que compartimos es que
cuando puede haber que haya alguien tramposo, y si hay alguien tramposo, bueno, la parte mala que trae el Talmud es justamente esta, que si hay alguien tramposo, hubiésemos dicho una bendición en vano, porque acá no había ninguna mitzvah. Pero no piensen que el tramposo es algo malo por excelencia. Fíjense el Talmud con su sabiduría, la otra visión que nos da, que tal vez, o al menos a mí, no se me hubiese ocurrido nunca. El Talmud lo que dice es, mira, si no fuera por los tramposos, todos los Yehudim estaríamos todavía, digamos, más obligados a esta mitzvah. Y no solo estaríamos más obligados, sino que seguramente no podríamos pasar el juicio, digamos, por haber sido insensibles frente a cada vez que nos pidieron. Como cada vez que nos piden, la mayoría de las veces, o la mayoría de las personas, no siempre damos, y no siempre damos acorde, dice el Talmud, por suerte que tenemos a los tramposos, te podés apoyar, te vas a poder apoyar como para ensayar una defensa en que vos no sabías si la causa era genuina o no, si esta persona era, digamos, legítima o era turbia, entonces que por eso no le diste. Porque dice, si no hubiese tramposos, estaríamos obligados por todas y cada una de las veces que nos pidieron tzedakah y nosotros no dimos tzedakah. Entonces, vemos acá algo vimos hasta ahora 4 motivos, y vemos algo que es una mitzvah que vamos a encontrar que a lo largo de la historia del pueblo judío siempre estuvo presente y tenemos fuentes antiguas y recontra antiguas, tenemos más modernas y tenemos hasta de nuestros días del concepto de la tzedakah asociado con el pueblo judío. Pero fuimos entendiendo cómo, digamos, independientemente de las épocas, los sabios coinciden en que no hacemos una mitzvah. Y hay un último comentario, digamos, que quiero compartir con ustedes, que también, por un último motivo por el cual no decimos la mitzvah, y que tiene que ver con la Mishnah que estudiamos hoy. El Maharsham, que fue un sabio que vivió hace un poquito más de 100 años, murió en 1911, él hizo un comentario alágico que se llama Dat Torah, y él escribe que no hacemos una bendición cuando cumplimos esta mitzvah, porque realmente no podemos decir, no podemos estar seguros de que estamos haciendo la mitzvah con un dinero que es absolutamente nuestro. ¿A qué se refiere esto? Él se refiere a lo mismo que dice la Mishnah. Dice, ¿qué es lo que estás dando vos? ¿Vos te crees que es tuyo eso? ¿Vos crees que realmente es tuyo, que vos lo adquiriste, que vos lo ganaste? Y hay una visión espiritual muy fuerte atrás de todo esto. Lo que está diciendo es, mira, todo lo que tiene la persona, ahora estamos estudiando en el ámbito material, pero aplica también al ámbito espiritual, al ámbito del conocimiento, de los dones. Que nadie piense que esos dones son un gran logro de la persona. En definitiva, son un regalito, como si fuera con una varita mágica que Baruch Hashem nos da a todos y cada uno de nosotros, cada uno de acuerdo a la medida que necesita. Entonces, lo que está diciendo es, mira, de tu mano te lo hemos dado, es decir, lo que yo te estoy dando, lo que yo estoy dando de algo que recibí, que es una actitud absolutamente distinta, ¿no? El otro día estaban comentando en mi casa una historia de una persona que conocemos y que hubo una actividad hace unas 2 semanas y que ella contó su historia. Es una persona que necesitó un trasplante y que tuvo un trasplante en Estados Unidos, un trasplante de hígado, si no me equivoco. No, perdón, no de hígado, de riñón, perdón, de riñón. Y yo me quiero apoyar en una frase que dio el donante cuando conoció a la receptora del riñón y le dijo, no, mira, simplemente yo llevé este riñón en mi cuerpo durante todos estos años, lo estaba cuidando para vos, para dártelo a vos. O sea, él es una persona que donó un riñón sin conocer a la receptora y después de las operaciones tuvo la chance de conocerla y me contaron, yo no vi el video, que él simplemente dijo,
mira, es algo que yo lo estaba llevando, pero que era para vos. Y en realidad, este es el concepto, si pudiéramos incorporarlo, si nos podríamos ir del encuentro de hoy con esta idea, yo me iría más que satisfecho, al menos yo mismo me la podría llevar internalizada en mi cabeza y en mi corazón. Esta idea de que en realidad las cosas que tenemos no son nuestras, nosotros somos administradores, nos las dieron para que hagamos cosas con ellas y para que otros también se beneficien, para que el impacto sea, digamos, social, que no sea un impacto personal. Ese es el concepto de la Torá, pero que aplica para todo. No piensen que aplica solamente para los bienes materiales, aplica también para el entendimiento, para el conocimiento, digamos, no es algo que a alguien se le da y que, para que se lo quede o para que se enorgullezca de eso. Y fíjense ustedes, eh, vamos a avanzar un poquitito, que es un concepto que termina teniendo una conexión con la última parte de la Mishnah, que aparentemente parecería que está descolocada, ¿no? En relación, una está hablando de la tzedaká y la otra está hablando de la actitud frente a una persona que está estudiando Torah y ahora quiere alabar un árbol y demás. Vamos a ver de qué se trata. Acá en esta imagen yo quería apoyarme la idea de, a veces, eh, la capacidad de darle contención y de escuchar y de acompañar a un amigo. Esa también es una forma de darse de acá. Es una forma, digamos, no tipificada por Alajá, pero es una forma o de compartir, o un consejo, o de compartir, digamos, el conocimiento o la percepción que una persona tiene de lo que sea, de una realidad, de un negocio, digamos, de una situación familiar. Eso también es una forma de estar con el otro. Vamos a repasar la última parte de la Mishnah, donde Rabbi Jacob dijo: quien anda por el camino y estudia Torah interrumpe su estudio y observa cuán hermoso es ese árbol, cuán hermoso es ese surco, es considerado por las escrituras como si fuera culpable de un pecado mortal, ¿no? La repetimos para tenerla presente. Volvemos a la pregunta que hicimos antes. ¿Tan terrible es lo que hizo? ¿Tan terrible es lo que hizo? Inclusive los comentaristas traen algo, la verdad que siempre le encuentran esa sutileza, ¿no? Porque por un lado está hablando, la primera lectura que podemos hacer es la gravedad de la interrupción del estudio, ¿no? Este es un concepto que es algo que uno tiene que incorporar, tiene que ejercitarse mucho. Solemos pensar que el estudio de Torah es como cualquier otra actividad, entonces lo podemos hacer con el celular, con la computadora, mientras contestamos mensajitos, mientras hacemos otra cosa. El estudio de Torah es un momento de conexión de la persona con Hashem. Entonces, lo que está diciendo acá es, mira, o estás conectado con Hashem o estás mirando los arbolitos. Pero los comentaristas dicen, mira, inclusive él está diciendo, en alguna manera, lo está alabando a Hashem. Está diciendo qué bárbara la creación de Hashem. Dice, aún así, si estás estudiando Torah, dice, estás estudiando Torah, no podés estar haciendo otras cosas. Ustedes saben que hay, no son alajot, pero son recomendaciones. Por ejemplo, si la persona va a estudiar Torah, que no se tome una taza de 2 litros de té antes de empezar a estudiar Torah. ¿Sabes por qué? Porque si vas a tomarte esa taza de té, vas a tener que interrumpir tal vez más de una vez para ir al baño. Y como no está bueno interrumpir el estudio de Torah, entonces tampoco tomes la taza antes. Toma una medida, digamos, que te saque la sed o que te dé el calor, si estás con frío o lo que sea, pero toma una medida, digamos, razonable y no algo que después te haga interrumpir 20 veces para ir al baño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo una persona que estudió 40 minutos que una persona que estudió 2 tramos de 20 minutos. Y vos me podés decir, bueno, es el mismo tiempo en definitiva. Bueno, nuestros sabios dicen es el mismo tiempo, pero no es la misma calidad, no es la misma intensidad, no es la misma conexión. Entonces acá por un lado la Mishnah está hablando de el cuidado que hay que tener para no provocar, digamos, una interrupción en esa conexión que estamos buscando, ¿no? Como venimos estudiando hace un tiempo, el estudio de Torah nos debería llevar a un apego con Hashem, y bueno, y hay cosas que nos desconectan. Entonces, por más que vos querés alabarlo a Hashem, cuando paraste para decir qué lindo arbolito, qué lindo río, qué lindo surco, muy bien,
te desconectaste del estudio. Otra explicación en esta misma dirección dice, mira, decimos, dijo el rey David, "Ki hayenu beorejamenu". La Torá es nuestra vida y es, digamos, lo que nos da, digamos, lo que nos alarga nuestra vida, por traducirlo libremente de alguna manera. Lo que está diciendo el rey David es que es la esencia digamos, de la esencia de la vida es Hashem y la Torá. Entonces, cuando la persona se desconecta, pudiendo estar conectado, se distrae, por decirlo de alguna manera, lo que está terminando haciendo es desconectarse, y ya estudiamos en otra oportunidad qué es lo que la Torá entiende, cuál es la definición desde el punto de vista de la Torá de lo que es estar vivo y estar muerto, ¿no? La Torá entiende, vamos a resumirlo en 2 palabras, el vivo está vivo más allá de los signos vitales, eso es para los médicos. Para la Torá, la persona que está viva es aquella que está conectada espiritualmente. Entonces, separamos encontrar personas que viajan, compran, venden, vacacionan, la pasan lindo, van a comer afuera, hacen todo lo que sabemos que hacen, pero en tanto y en cuanto están desconectadas espiritualmente, la Torá en alguna medida los considera como que no están vivos, para no decir la otra palabra. Los considera como que están, esa desconexión es igual a no estar vivo, ¿no? Entonces, acá el problema que trae esta Mishnah de la persona que está estudiando, está yendo por el camino y está estudiando Torah y ahora interrumpe, bueno, el problema que hay es que él, digamos, se, se desconectó de la fuente de vida. Vamos a avanzar un poquitito más y dice, pregunta a los comentaristas, ¿por qué habla de un árbol? ¿Por qué no dijo, no sé, esta montaña? Después otros comentaristas dicen, sería lo mismo si estuviera halagando a un río, una mar, una montaña o lo que sea. Dice, pero ¿por qué el árbol? Entonces, ustedes saben que la Torah misma lo compara al hombre, dice que Adam ish asadeh. Dice, perdón, que Adam échase la persona es como el árbol del campo. Y la pregunta es, ¿qué tengo yo en común con un árbol? ¿No? ¿Qué tengo yo en común? A mí no me crees, tal vez con un palo borracho puedo tener algo en común, pues soy gordito, pero digamos, uno a priori dice, ¿por qué la Torah misma compara al ser humano con el árbol? Y la idea es una analogía, ¿no? El árbol tiene las raíces que lo conectan con la tierra y de la cual se nutre. Sé que el ser humano también el ser humano tiene que actuar, tiene que activar en este mundo. La Torá, decimos siempre, no nos pide que nos quedemos arriba de una montaña, nos pide que tenés que actuar en el mundo material, tenés que hacer cosas, tenés que comprar, vender, llamar, ayudar, tenés que involucrarte. Entonces dice, por más que estás conectado y estás arraigado a la tierra, tenés que aspirar a elevarte de la misma manera que lo hace el árbol. La persona también tiene que aspirar mismo que está en el mundo material, y ahí es donde nos toca interactuar, no es en otro lugar, tenemos que interactuar en el mundo material, pero con aspiraciones espirituales, con aspiraciones de elevación, así como el árbol, y la simbología termina con, la idea es también que todo ese trabajo de crecimiento termine dando sus frutos. Entonces, lo que hay acá, hay, digamos, por eso ahora entendemos por qué eligió, digamos, Rabbi Jacob eligió comparar o puntualizar el problema de la persona que estaba alabando el árbol. Pero hay una última explicación que quiero compartir con ustedes y dice que acá hay otra lectura. Dice, ustedes fíjense, yo voy a ir más despacito leyendo en castellano. Dice, quien anda por el camino y estudia Torah. Dice, la persona que está por el camino y está estudiando Torah. Está en el camino significa, está avanzando, está estudiando Torah. Dice, pero interrumpe su estudio y observa cuán hermoso es ese surco, cuán hermoso es ese árbol. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dice, ahora de acuerdo a este último análisis, él está hablando de él mismo. Él está hablando Torá, está estudiando Torá
Y ahora él, ¿saben lo que le pasó? Se la creyó. Lo que le pasó a él es que ahora él se enorgulleció de los supuestos logros de él en conocimiento, en entendimiento, en observación o en observancia, si se quiere mejor. Entonces él ahora se enorgulleció. Dice, esa es la manera de estudiar esta Mishnah, dice el Maggid de Mesrich. Dice, esta Mishnah se estudia de otra manera. Dice, él está estudiando y ahora vio un árbol. ¿Quién es el árbol? Él mismo. Así como la Torah lo compara al hombre como el árbol del campo, dice, bueno, él se vio a sí mismo. Dijo, ay, qué bárbaro que es este árbol, ¿no? Qué grande que soy yo. Dice, bueno, las escrituras lo ponen como si fuera culpable de un pecado mortal. ¿Cuál es el pecado mortal? Se desconectó. En el momento que la persona que se la creyó volvió a cero, volvió a cero. Ahora está igual que un muerto, está igual de desconectado que aquel que es absolutamente ignorante y aquel que no cumple ninguna mitzvah. Este, que es un erudito, conoce mucho y cumple muchas mitzvot, en tanto y en cuanto se la creyó, cayó. Está de vuelta, volvió a cero, como en los juegos de los chicos, ¿no? Pasadita vuelve a cero, se pasó, volvió a cero. Y fíjense cómo trae acá, yo voy a ponerles acá en hebreo dice, Shoné mafsik mi mishnato. La traducción sería, estudia e interrumpe su estudio. Y la explicación que él quiere dar es, él estudia. Dice, Shoné quiere decir estudia. Un mafsik quiere decir interrumpe. ¿Sabes qué es lo que interrumpió? Su mismo estudio. Su mismo estudio interrumpió su conexión espiritual. ¿Por qué? Porque no estudió con la orientación correcta. No estudió con lo que se llama en hebreo la shkafá correcta. Entonces ese estudio, ¿sabes para qué le sirvió? Para nada. Porque en lugar de, como decimos siempre, acercarlo a Hashem, lo terminó alejando. Se la creyó, se enorgulleció, se le infló el pecho, se agrandó, volvió a cero, volvió todo para atrás. Y eso es lo que la Mishnah nos quiere enseñar. Entonces, fíjense cómo es un trabajo. La segunda parte y la primera tienen una relación. La primera dice, mira, no te la creas, porque nada de lo que tenés es tuyo. Es todo lo que estás dando, porque te lo dio Hashem. Vos no sos el artífice de nada. Lo que vos tenés, está bien, es verdad, te esforzaste, te levantaste, inclusive físicamente hiciste el esfuerzo. Todo bien. Pero hay otros miles que hicieron el mismo esfuerzo que vos o mucho más y no consiguieron nada. Entonces, es lo que te está invitando la Mishnah, la primera parte, es a no perder la vista a la mano de Hashem. Y la segunda parte te está repitiendo lo mismo y te está diciendo, cuidado, cuidado con que ese conocimiento y ese ejercicio, digamos, no te termine, digamos, sacando, no te termine alejando del trabajo espiritual verdadero que vos tenés que hacer ahora. Eso es lo que viene la Mishnah te viene a decir. Y dice, tenés mucho cuidado porque el crecimiento, el trabajo de crecimiento espiritual involucra un ajuste permanente, un recalcular permanente. Y es muy fácil pisar el palito y tropezarse. Bueno, hasta acá era lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo abro el micrófono, o mejor dicho, el que quiera decirlo que lo abra. Y si no, Besat Hashem ahora regularizando después de Shavuot, donde no dijimos nada, pero esperemos que... Ustedes saben que Shavuot se definió nada más y nada menos cuánto Torah cada uno de nosotros va a tener este año. Así que quiera Hashem que haya definido y asignado para nosotros mucha Torah, mucha capacidad de entendimiento, mucha capacidad de percepción, así Besat Hashem podamos seguir estudiando juntos durante los próximos jueves, como siempre, a las 7 de la tarde. Si alguien quiere hacer una pregunta, estoy acá a disposición. Bueno, entonces les digo a todos muchísimas gracias, Shabbat Shalom y nos vemos Shabbat Shalom, que nos la semana veamos que viene. pronto. Shabbat Shalom, que estén bien, muchas gracias. Shabbat Shalom, Diego. Gracias, Lili, que estén bien. Shabbat